Hola, muy buenas tardes. Les saludo a todos quienes se encuentran presentes en este momento y a quienes van a ver esta grabación. Posteriormente, les saludamos. Esta es la sesión del día 30 de agosto del 2021 de investigación operativa o de operaciones, como indica este título. Bien, hasta la sesión pasada, en esta figura de introducción que se hace generalmente en un principio en las asignaturas, desarrollamos en conjunto, a partir de las ideas sugeridas por ustedes, un concepto ya formal de lo que vamos a entender por investigación operativa o investigación de operaciones. Y después, inmediatamente, eh, desarrollamos un pequeño ejemplo acerca de eh, la, la utilidad que tiene o hacia dónde va enfocado más bien poder tener una alternativa de resolución de determinados problemas. Y es así que planteamos una situación referida a una compra de pasajes aéreos para poder conseguir ciertos itinerarios de conveniencia, ¿no? En definitiva, vimos varias alternativas, ustedes mismos las sugirieron, todas tenían el mismo efecto o resultado, funcionaban, ¿no es cierto? Pero la consecuencia, llamémosla económica, el costo, era diferente. Y eso genera, digamos, entonces, ciertos intereses de poder seguir buscando aquella que, siendo funcional, me permita utilizar la menor cantidad de recursos, en este caso, recurso económico. Generalmente, los problemas asociados al ámbito industrial o a la gestión, se reduce el criterio discriminante de comparación o de evaluación de una idea y de otra, se reduce a una evaluación económica. Por lo tanto, va a ser bastante habitual que nos tengamos que referir, ¿no?, a ello. Pero eso no quita que el criterio pueda ser distinto o diferente dependiendo del contexto. Ya, para que no se malentienda de que siempre vamos a tener que estar valorando cantidades monetarias, como lo hicimos, por ejemplo, con el caso de los pasajes. Bueno, vamos ahora, comenzando con esta nueva sesión, vamos a ver otra situación similar, pero ya en un contexto de restricciones. Y eso nos va a permitir poder ya referirnos al procedimiento estructurado de 3 pasos que vamos a aprender. ¿Ya? Vamos en la segunda semana de clases iniciándola y ya vamos a tener entonces nuestra primera herramienta de trabajo. Y voy a ser bastante paulatino en su presentación porque me interesa que esta primera herramienta, instrumento, método, quede claro. No es de difícil asimilación, pero eso me va a dar pie para que las que vengan sean así de fáciles de asimilar también. ¿Ya? Desde luego, como siempre, está disponible la atención de las consultas que en el desarrollo de la clase les puedo surgir. ¿De acuerdo? Vamos entonces con lo siguiente. Vamos a tener ahora, como lo indica la presentación, se tiene a disposición 2 tipos de piezas para producir 2 productos finales distintos. Se dispone de 8 piezas pequeñas y de 6 piezas grandes. ¿Ya? Ese es el stock, es la cantidad disponible. Ahora, tanto piezas pequeñas y grandes son utilizadas para elaborar sillas y mesas. Lo que ocurre es que una silla requiere
2 piezas pequeñas y una pieza grande, mientras que las mesas requieren 2 piezas pequeñas y 2 piezas grandes. ¿De acuerdo? Esa es la relación de uso de los recursos. Y además, interesa decidir cuántas sillas y mesas se deben fabricar. Ese es el problema en definitiva. Lo que hay aquí es un problema de asignación. Tengo productos estandarizados, claro, de 2 tipos. Tengo una cantidad de recursos, materias primas. ¿Cuál va a ser el plan de producción? En concreto, hay que responder y darle instrucción. ¿Se van a producir solamente mesas? ¿Solamente sillas? O si es una combinación, ¿cuánto de cada tipo de producto? Bueno, este es un ejemplo bastante acotado, por lo tanto va a ser posible manejarlo, puesto que la cantidad de alternativas es finita. Ahora, lo que se toma como antecedente importante es el que una silla entrega un beneficio neto de $15 y una mesa de 20. Ahí hay una diferencia también. Por lo tanto, no va a dar igual si fabrico más sillas o mesas, o si soy con la asignación de mis materiales capaz de producir un producto más respecto de otro. Entendiendo que las disponibilidades de las piezas pequeñas y grandes ya son conocidas y son finitas. ¿Estamos de acuerdo entonces? La pregunta es, bien, ¿cuál es la forma que utilizaría cada uno de ustedes estas piezas para poder fabricar los 2 productos? ¿Ya? Entonces, vamos a tener presente allí la disposición de las 6 piezas grandes y de las 8 pequeñas. Y me voy a ir a la pizarra para poder trabajar con ustedes. Esto es... Ya, cambio entonces. Ya, ahí está la relación de uso y la cantidad de productos. Entonces, 8 piezas pequeñas, 6 grandes, una silla requiere 2 pequeñas y una grande, y la mesa 2 de cada tipo, 2 piezas de cada tipo. ¿Alguna sugerencia para poder ocupar estos recursos en la fabricación de los productos? ¿Cuál sería el plan de producción? ¿Qué se debe producir? Esa es la pregunta a responder. ¿Ya? ¿Qué hay que producir? 2 mesas y 2 sillas, profe. Ya veamos. ¿Qué se produce? Porque esa es una pregunta habitual para un ingeniero industrial. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de producción? Ok, Hacer un entonces, escritorio con una silla y nos sobraría un palo pequeño. ya, primero le veamos la primera opción. Escuché 2 mesas y 2 sillas. ¿Ya? Veamos un par de alternativas y las valoramos. Entonces, ¿dónde está el punto? Ya. 2 mesas. Las 2 mesas ocupan 2 de cada uno, ¿no? Entonces ocupo 2 grandes, 2 pequeños, ya ahí va una mesa, 2 grandes, 2 pequeñas, más 2 sillas. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿qué está compartiendo? Ah, no se ve nada, ¿no? No, pues no Estoy se ve viendo el nada. PPT. Ya, tengo un tremendo dibujo hecho y no lo estaba compartiendo. Ya, todo de nuevo. Ya, cambié. Ahora cambié la pizarra.
Ya, entonces, que es lo mismo que estaban viendo. Y la pregunta es, ¿qué se produce? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a producir? Entonces, escuché primero 2 mesas. Ya, veamos. Son 2 grandes y 2 pequeñas a la vez. Ya, esa. Y marco estas otras más. Ya, tengo las 2 mesas. Y 2 sillas se ven, ¿no? Ya. Entonces, más 2 sillas. Y las sillas era una pieza grande y 2 pequeñas. ¿Sí? Es posible de conseguirlo efectivamente. Ya. Entonces, esta solución es posible, digamos, con los recursos que tenemos. Y además, le podemos asociar el beneficio. Entonces, son 2 de cada una, son 40 y 30, tenemos $70. Ya, 70. Entonces, sí. ¿De acuerdo? Ya, otra sugerencia, por favor. Otra sugerencia que me puedan dar, porque esta es una posibilidad. ¿Cuál podría ser? Una mesa y 3 sillas. Ya, veamos. Ya, una mesa, yo estoy seguro que la mesa se puede hacer porque recién pude construir 2 mesas. Entonces, con una y 3 sillas. Ya. Entonces, solamente ocupo una grande, 2 pequeñas, otra grande, 2 pequeñas más, otra grande y 2 pequeñas. Ya, esta solución es posible. Profe, pero la Sí. mesa de arriba no tiene que ocupar lo grande. Ah, ok. Estaba pensando en silla ya. Esta se asigna a la mesa que está acá arriba. Ok. Ya, esta mesa. De todas maneras, um, considerando que esto está ocupado, ¿ya? Esta solución es factible de realizar, porque me lo permite la disponibilidad que tengo de los recursos. No obstante, a diferencia del caso anterior, hay una unidad sin utilizar. El hecho de que no utilice todo no significa que no deje de ser una solución posible, esta que tenemos aquí. Y la podemos valorizar, ¿ya? Entonces, son 3 sillas, 45 y 20, 65. ¿De acuerdo? Ya. Una última más. 3 mesas. Ok. Se puede hacer una asignación única de un producto únicamente. Sí, sí se puede. Cuando estamos planificando, que es lo que se trata esto, lo que estamos haciendo es determinar la secuencia de pasos futuros y si una opción refiere a que sean 3 las mesas, entonces, o fabricar solamente mesas, es una opción. Significa 3 mesas y 0 sillas en definitiva. ¿Ya? Entonces, estos serían 2 y 2, ¿no es cierto? 2 y 2. 2 y 2. Ya. Es factible, sí. Es posible esta solución. Me generan 3 mesas y 0 sillas. Esto da 60. Bueno, ya dejemos. Y me quedan 2 piezas pequeñas sobrantes. Ya. Es una solución factible también. Es posible de llevar a cabo. El hecho de que me queden recursos sobrantes va a evaluarse en otra medida, en otro indicador.
Pero en lo que refiere a solución, no es no es un problema, a no ser de que explícitamente la situación en la cual nos encontremos requiera de que se tenga que ocupar todas las piezas. ¿Ya? Eso es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, un sistema de producción que no tiene bodega, que no tiene medios de almacenaje y compra los materiales solamente para la jornada. Entonces, tiene que ser un plan de producción en el cual se consuman todos los materiales. Acá no se señalaba eso, si es que es posible, es factible. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo aquí, a diferencia de del caso anterior, es que estamos mirando la disponibilidad de los recursos. Y eso tiene que ser así de aquí en adelante, porque forma parte de una correcta formulación tomar en cuenta la situación que tienen los recursos que se utilicen para el cometido. Regresemos a la presentación para seguir la idea y pasar, digamos, al método en definitiva, que es lo que me interesa presentarles. Acá hay muchas soluciones más. Por lo tanto, y además que es posible realizarlas por simple inspección, porque no era un problema muy complejo. Pero esto llevándolo a un sistema productivo real, en el que se tenga no solo un producto, sino que, y ni solo dos tampoco, sino que varios productos más posibles de obtener con una cantidad de recursos mucho más amplia, y cada producto con diferente impacto económico o con diferentes beneficios que pudiese reportar en un contexto productivo más complejo o real. La pregunta de qué plan de producción se establece cobra relevancia, cobra importancia. Y no debiera atreverme a resolverlo solamente por simple inspección. Tengo que apoyarme de un método que me permita así hacer lo que estábamos haciendo. Y si fueran, por ejemplo, las 5 alternativas de solución al problema, las que se tengan entre manos, yo podría sobre estas 5 escoger una de ellas en función de un criterio, que es el del retorno o la utilidad que me genera la solución que estoy escogiendo. Porque no es lo mismo. No es lo mismo ocupar una u otra solución, porque una de ellas es mejor que el resto. Que sería en este caso, solamente considerando esas 5, la alternativa de 2 sillas y 2 mesas. Pero debo tener un procedimiento que me asegure poder reconocer todas las alternativas posibles, todas las combinaciones entre, este ejemplo, piezas pequeñas y grandes, para poder generar las combinaciones de productos que puedo generar con mi sistema productivo. Y una vez que conozca todas, recién podría comparar el beneficio que cada una de ellas reporta para poder escoger obviamente la de mejor resultado. Entonces, con solamente estas 5, yo puedo asegurar que entre estas 5, producir 2 sillas y 2 mesas es la mejor opción. Lo que no puedo hacer es asegurar que 2 sillas y 2 mesas es, ante todo evento, la mejor combinación de productos que tendría que instaurar en mi plan de producción. Eso no lo podría hacer todavía, porque necesitamos un proceso que nos asegure se evalúen todas las combinaciones posibles de llevar a cabo. Ahora, para eso vamos entonces a conocer el procedimiento de formulación de un problema de programación lineal. Después vamos a ver cómo se resuelve, cómo se soluciona, pero primero hay que formularlo. Y de eso se trata esta sesión. Entonces, para allá vamos.
Bien. Un modelo matemático, para hallar la mejor solución factible a este problema, va a constar, tiene 3 componentes básicas. ¿Ok? Cada vez que quiero yo formular un problema de programación lineal, cualquiera de los pocos que hemos visto en clase, pero de los que van ustedes a interiorizarse con el trabajo y la ejercitación, siempre va a ser recomendable poder llevar a cabo esta secuencia de 3 pasos, donde el primer paso, la que tenemos allí, con letra I, refiere a las variables de decisión. Y se trata nada más y nada menos que a definir cuáles son las decisiones que se deben tomar. Generalmente son las que son susceptibles de modificar, ¿no? en valor. Entonces, vamos a utilizar estas variables, ya que van a ser tradicionales de ocupar, a X y a Y, como cada una de las respuestas que podemos encontrar para la pregunta inicialmente formulada, ¿no? ¿Qué plan de producción voy a tener? Entonces, eso significa, dado que el sistema tenía solamente 2 productos, bueno, cuántos de sillas se producen y cuántos de mesas se producen. Entonces, se trata la resolución de ese problema a poder asignarle un valor a lo que se va a constituir como la respuesta a esa pregunta. Si eso lo llevamos a un modelo matemático, lo que hacemos es asignarle una variable, en este caso X, para el número de sillas elaboradas y de Y para el número de mesas elaboradas. ¿De acuerdo? A ver. Por lo tanto, el primer paso, que es desde luego importante, debo distinguir claramente cuáles son las variables que se tienen que decidir su valor en el problema planteado. Y en el que estamos desarrollando, vamos a poder tener la respuesta acerca de esta pregunta de plan de producción cuando conozcamos cuál es el valor de X y cuál es el valor de la variable Y. Ahora, la manera en la cual se redacta la definición de las variables de decisión también es importante. Porque a mí no me va a bastar como analista o evaluador, que el papel que me va a tocar a mí, en el desarrollo de un problema de este tipo, encontrar de que X es igual a sillas y de que Y es igual a mesas. Porque lo que yo tengo que establecer en esta etapa de formulación es completamente, correctamente, qué representa X. Claro, X está relacionado con sillas, pero ¿con qué? ¿Qué cosa de las sillas? Con el número, con la cantidad de sillas. Ya. Ahora, estas sillas, ¿qué características tienen que tener para ser consideradas en este conteo que se refleja en la variable de decisión X? Bueno, son el número de sillas elaboradas, ¿no? Son el número de sillas fabricadas. Y esa es entonces una correcta formulación de una variable de decisión. Este problema tiene 2 variables de decisión porque son 2 productos, sillas y mesas. Por lo tanto, se puede agregar una segunda variable de decisión, sí, claro. Y esta tiene que estar redactada en el mismo tenor. La Y va a representar al número de mesas elaboradas. Y pido respuesta completa en los desarrollos que tengan que ustedes hacer de este tipo de problemas, porque se debe mantener
esta relación de una parte por formalidad y otra porque también una correcta definición de la variable esclarece bastante o elimina cualquier otra posibilidad de malinterpretar valores. ¿Ya? Para X van a llegar a considerarse, sumarse, solamente las sillas que fueron elaboradas. Y así con los otros tipos de problemas que tengan otro tipo de definición de su variable de decisión, que en este caso, digamos, es algo más cotidiano. ¿Alguna pregunta con la definición de las variables de decisión? Ya. Segundo paso. Una vez que yo tengo claro que, que mis variables de decisión ya están establecidas y reflejan efectivamente la situación en la cual se está analizando el problema, lo que hay que realizar es definir la función objetivo. Ese es lo que refiere el segundo paso, definir la función objetivo. De modo que al tener una función objetivo, esta va a permitir tener un criterio para decidir entre cuáles de las soluciones factibles se debe quedar el decisor. La función objetivo me ayuda bastante para poder saber entonces ese propósito. Por lo tanto, la función objetivo tiene que pensarse muy bien cuando se formula. Bueno, primera condición, que todas las funciones objetivos utilizan las variables de decisión que fueron anteriormente creadas. ¿Ya? Entonces, la función objetivo va a estar en función de estas variables, de esta función objetivo. Perdón. Las variables de decisión van a estar contenidas en la función objetivo. ¿Cuáles son las que teníamos para este problema de las sillas y mesas? Bueno, X e Y. Entonces, bueno, aquí hay tres cosas. Primero, la función objetivo se representa con la letra Z. Habitualmente, la Z mayúscula representa a la función objetivo de un problema de programación lineal. Pero en rigor, ¿qué es lo que es Z? Bueno, es una letra que representa una variable, pero tiene Z una expresión matemática, una fórmula, por eso hablamos de una función, que depende de las variables X e Y. X e Y siendo las variables de decisión que ya conocemos. Eso entonces me va a permitir, considerando cuáles son las variables de decisión, tener de forma agregada el valor de la utilidad. Porque aquí están los $15 y acá están los otros 20, que son los que tiene valor cada uno de los productos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo amplifico la cantidad de sillas elaboradas, por el precio de las sillas, voy a obtener la utilidad obtenida solamente por la venta de las sillas. Pero como acá estoy agregando a las puertas también, entonces hago lo mismo con su función. Por lo tanto, los coeficientes de la función objetivo son
si nos fijamos, digamos, más expresamente son los ingresos unitarios marginales de una unidad de producto X o de producto Y. Eso entonces sería lo que debiéramos tener presente cuando nos referimos a la función z. Ahora, claro, z puede tener, de hecho, lo que buscamos aquí es tener diferentes valores en la medida que le asignemos valores de x y de y. Tenemos algunos de ejemplos, varios, que están acá. El hecho de fabricar, por ejemplo, una silla y 2 mesas significa que x va a ser igual a 1 y que y va a ser igual a 2. Entonces eso lo tengo que obtener como un resultado de esta función. Y ese resultado representa la utilidad, por la forma en la cual se generó la expresión o la fórmula Z. Entonces, tendríamos con este segundo paso la función objetivo, así también se llama, que está, la función objetivo que está, digamos, en términos de los precios o los beneficios unitarios de cada uno de los productos. Creo que hay algo más, ¿no? Ya. Si hubiesen 3 variables de decisión, las 3 variables van a tener que reflejarse en la función objetivo. En este caso son solamente 2, así que está bastante expuesto el problema. ¿Qué es lo que queda entonces hacer ahora? El tercer paso. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer ahora antes de continuar. Ya. No se olviden, a quienes se sumaron hace poco, está el link del formulario para que se puedan registrar. ¿De acuerdo? Por último, el tercer paso refiere a las restricciones del problema. ¿Ya? Ya sabemos definir las variables, o por lo menos sabemos de qué tratan. Ahora vamos a ver cuáles son las... primero, después de eso vimos la función objetivo y ahora vamos a ver las restricciones del problema. En relación a las restricciones del problema, que es algo similar a lo que vimos con la disponibilidad de piezas pequeñas y grandes, consiste en definir un ángulo, perdón, definir un conjunto de ecuaciones e inecuaciones que restringen los valores de las variables de decisión a aquellos considerados como factibles. Necesitamos, cuando formulamos un problema, poder contar con una manera en la cual poder reflejar el espacio o el campo de variación que tiene la variable. Entonces, por medio de sistemas de inecuaciones, se van presentando cada una de las restricciones que el analista tiene que tener para poder resolver Profesor, asignación. ¿Sí? disculpe que interrumpa, pero ¿está mostrando la segunda función objetivo? ¿O está hablando de la tercera? No, es un tercer paso. Es que ¿Ya? está en la segunda diapositiva. Ah, En la perdón. diapositiva de la función objetivo. Ya, esa es. Ahí sí está bien. Ya.
Me refería al tercer paso como esta secuencia de 3 que estamos siguiendo, ¿ya? La primera, la variable de decisión; la segunda, la función objetivo, ¿ya? Y la tercera es esta que se denomina restricciones del problema. Y las restricciones del problema lo que hacen es, mediante un conjunto de ecuaciones o inecuaciones, establecer cuáles son los valores que se pueden utilizar para restringir los valores que pueden tomar estas variables de decisión, las que se formularon en el paso 1. Por lo tanto, en las restricciones del problema necesito ocupar nuevamente las variables de decisión. Por eso es secuencial este método. Primero tengo que definir cuáles son mis variables de decisión. Una vez definidas, formulo la función objetivo. La función objetivo necesariamente tiene que estar utilizando las variables de decisión. Y las restricciones, que es lo que estamos hablando ahora, también tiene que señalar de qué manera se restringe que se tome cualquier valor. Porque recordemos que piezas pequeñas y piezas grandes no eran infinitas en este problema, eran bastante acotadas. Entonces, ¿cómo lo representamos esto en un problema de programación lineal? Nuevamente con formulación matemática utilizando inecuaciones generalmente, pero a veces también hay ecuaciones. Ya. En el ejemplo, para fabricar sillas y mesas, las piezas pequeñas no pueden exceder las 8 unidades, porque ya vimos, de hecho había un diagrama que habían 8. Y las piezas grandes no pueden exceder las 6 unidades. Podrían ser igual, sí, cuando se ocupa todo el material. Podría ser menor, sí, también, cuando me sobra uno que otra unidad de material, como fueron en los casos que me indicaron y vimos que quedaban algunos materiales sin ocupar. Entonces, para los valores que puedan tomar la variable x y la variable y, eso lo tengo que acotar en términos de cantidad hasta el número máximo de piezas, ya sea pequeñas o grandes, que tengo que ocupar. ¿Ya? Ahora, x, recordemos al paso 1, acá, x representa el número de sillas elaboradas e y el número de mesas elaboradas. Entonces, x, el número de sillas, e y el número de mesas. Ya. Entonces, X puede tomar valores que me indiquen el número de sillas elaboradas. Podría ser 0, 1, 2, el número que sea de sillas que se elaboren, lo mismo que con Y, pero referido a mesas. Entonces, como cada silla requiere 2 piezas pequeñas y las mesas también requieren 2 piezas pequeñas, esta combinación de valores entre el uso, en este caso, y el tipo de producto, me va a dar aquí una restricción que tiene que ser menor o igual a 8, que es lo disponible. Con respecto a las piezas grandes es lo mismo, solo que es una pequeña, perdón, con respecto a las piezas grandes, no podemos pasarnos de 6 unidades, y entendiendo de que X son el número de sillas y la silla requiere solamente una pieza grande y las mesas 2, entonces hago la suma de ese modo. ¿Ya? Lo que representa esto
por ejemplo, acá abajo, lo que representa esto, es el uso de piezas grandes. Es el uso de piezas grandes en este caso. Entonces, si fabrico una silla y una mesa, voy a ocupar 3 piezas grandes. ¿Eso es factible? Sí, porque tengo 6. Entonces, que sean 4, o 5, o 6, hasta que sea posible de generar allí una alternativa distinta de asignación. Ya. Y lo otro que se puede advertir en el ejemplo es el uso de la variable de decisión. Por lo tanto, es un problema que tiene estructura y orden, y para poder recién tener formulado el problema, tengo que ver 3 pasos antes, haber comenzado, digamos, la preparación por medio de la formulación, la identificación de la variable de decisión, la formulación de la función objetivo y las restricciones del problema. Esto habitualmente se va a producir y donde siempre también vamos a tener que cuidar se presente en la formulación de los problemas, es en esta que se encuentra aquí al final, en la cual se le conoce como restricción de no negatividad. Esto es X y también Y mayor o igual a 0. Esa es una restricción que es general, que solamente en algunos casos en los cuales se justifique que las variables de decisión tomen valores negativos se realiza, pero habitualmente tiene esta forma. La formulación completa, entonces, siguiendo los pasos 1, 2 y 3, es la que se encuentra aquí. Función objetivo, ya me voy a referir al max, la función objetivo 15x más 20y, sujeto a una primera restricción que tiene que ver con el número de piezas pequeñas y el número de piezas grandes. Además de sumarse el de no negatividad. ¿Ya? Es necesario que se encuentre este, porque así nos da un contexto más acotado de análisis. ¿Ya? Al decir x mayor que 0 e y mayor que 0, estamos hablando del primer cuadrante de un plano cartesiano, ¿no? Por lo tanto, los valores para x y para y tienen que estar en ese contexto. Lo que faltaría entonces es poder tener un método para resolverlo, y eso todavía no lo hemos visto. Esto es solamente la formulación. Lo otro también que no se mencionó es acerca de la forma de la función objetivo. El argumento me refiero a 15x más 20y, sabemos que representa al beneficio esperado, ¿no? 15 el precio unitario de la silla, 20 el de las mesas. Y lo que debo hacer con esta función de utilidad es asignarle un propósito. Son 2 los propósitos. O lo maximiza o lo minimiza, la función objetivo. Aquí lo que estamos haciendo, esta es una forma de escribirlo, lo podemos complementar. Aquí lo que estamos indicando es de que la función z se debe maximizar, que el resultado de este desarrollo tiene que ser una asignación de x e y que me haga a z mucho más alto del valor que cualquier otro valor pudiese asignarse. Por lo tanto, no es trivial, digamos, fijarse o observar bien qué tipo de función tiene la que acompaña z.
¿Existe otra forma en que se manifiesta la función objetivo? Sí, sí lo hay. Esa es la minimización. Una función objetivo puede cambiar, de acuerdo al contexto en que se encuentra, desde luego, puede cambiar su propósito de optimización. Y a diferencia de lo que tenemos aquí, que se busca encontrar un valor de z cada vez más alto, más alto, más alto, en la minimización es lo contrario. Ya, buscamos un valor de x y de y que me hagan a tener el menor valor posible dentro de lo que las restricciones me permiten colocar. Así es que eso es lo que tenemos allí entre manos. ¿Ya? Esta es la formulación, este es un problema de programación lineal, así como lo estamos viendo. Se define la variable de decisión, la función objetivo y las restricciones. Ahora, si restringimos que los valores de x y de y sean solamente valores enteros, entonces el problema de programación lineal va a ser entera. Por otra parte, si estuviésemos esperando retornos crecientes a escala, por lo tanto, deberíamos tomar en cuenta esperar una función objetivo que no sea lineal, sino que tenga la forma que allí aparece, ¿ya? Coeficientes de A y de B distintos de 1, pero mayores. Y se trataría, en ese caso, de un contexto, ese contexto sería un modelo de programación no lineal, porque abandona los coeficientes iguales a 1 y entra a otro tema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿a qué se refiere con eso de óptimo y factible? Disculpe. Ya. Esto que tenemos aquí es un modelo de programación lineal. Es el mismo problema que vimos aquí en un principio, al de las sillas y de las mesas, cuando veníamos y no sabíamos qué hacer. Lo resolvimos primero tanteando soluciones, pero si lo quisiéramos resolver por investigación operativa, tenemos que formular el modelo matemático. Y eso se hace con la secuencia de 3 pasos que acabamos de ver. Y las soluciones que vayamos encontrando entre cada ocasión que se vaya evaluando una combinación de X de Y en la función objetivo Z, lo que se va allí evaluando es que la solución sea posible de llevarse a cabo. A eso le llamamos factibilidad, o que una solución sea factible. Es la constatación de que la combinación de valores de X e Y es tal que me permite cumplir las restricciones. Esa es la definición de factibilidad en investigación operativa en rigor. Porque, por ejemplo, tenemos acá en la segunda restricción que la variable X más 2 veces la variable Y tiene que ser igual a 6. Entonces, los valores de X y de Y no podrían ser aquellos que me hagan pasarme el 6. ¿Ya? Por ejemplo, si Y fuese 8 solamente, o sea, 4. Si Y fuera igual a 4 y X igual a 0. No se cumple la restricción y por lo tanto no es factible. ¿De acuerdo? Así como esa vamos a encontrar muchas, pero muchas combinaciones de X valores para X y para Y que van a ser soluciones factibles. Ahora, de todas las soluciones factibles, porque de eso se trata la programación lineal, poder encontrarme con todas las posibles, yo voy a poder escoger
o más bien, voy a poder distinguir que existe una solución que es mejor que todas las otras. Y cuando se produce esa verificación de que he dado con una solución que es factible, me encuentro con que efectivamente es la mejor solución entre todas, entonces allí yo doy por resuelta mi problema de programación lineal. ¿Ya? Son dos estados: factible, de que una solución es posible de llevar a cabo porque cumple las restricciones, y es óptimo cuando de todo el conjunto de soluciones factibles encontramos la más importante. Desde luego, ese siempre interesa encontrar. ¿Alguna pregunta más? Profesor, entonces, primero ponemos la función objetivo, las restricciones, y al final, ¿qué significa x, y mayor o igual a 0? Ya. X, esa es la restricción de no negatividad. Siempre va a estar acompañando el conjunto de restricciones. ¿Ya? Ya. Obviamente la forma en la cual se arman las ecuaciones o las inecuaciones depende del problema, pero generalmente siempre va a estar la restricción de la negatividad, ¿ya? Que es una forma de decir de que solamente voy a valorar, a ver, primero que te saltaste el primer paso, que es definir la variable de decisión. Cuando defines la variable de decisión, es decir, esto que está acá. sea, número de sillas elaboradas, número de mesas elaboradas. Yo podría asignarle valores a estas variables, no sé, x igual a 5, y igual a 4, podría decir inclusive x igual a 0, y igual a 0 es una solución, pero no podría decir x igual a menos 5. ¿Qué interpretación le doy a eso? ¿Ya? Entonces, para que en la programación lineal no se produzcan esos errores, existe, perdón, la restricción de no negatividad, es decir, no se aceptan valores negativos para mis variables de decisión x e y. Por eso siempre, regularmente, va prácticamente acompañando siempre a todas las formulaciones de programas lineales que se hagan. ¿Ya? Ya. Son entonces 3 pasos. Vuelvo a repetir, y para ser, no importa más en esto, pero la idea es que se quede. Ya, el primer paso, definir variables de decisión. Puede ser una variable inclusive, pueden ser 2 como este ejemplo, o más. La función objetivo que utiliza las variables de decisión para poder dimensionar el efecto que tiene la asignación de valores que les demos a la variable de decisión. En este caso, era la utilidad. ¿Ya? 15 las sillas, 20 las mesas. Entonces, si lo agregaba de este modo, me da la utilidad total. ¿Ya? Y esta función z se tiene que maximizar. Se tiene que maximizar. Yo quiero que z aumente lo más posible, porque ¿qué es lo que son estos? Son unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, la función z se maximiza. Y las restricciones, que son las que acompañan la formulación. Hay un problema que sigue a continuación, que no lo vamos a alcanzar a desarrollar ahora, por lo que les comenté al comienzo, todavía 3 minutos de iniciar una reunión, pero lo dejo allí, y hay varios más en las hojas siguientes, y son los mismos que están en la guía, ¿ya? Para que puedan, por favor, por lo menos ir pensando qué definiciones de variables de decisión podrían ser. La próxima clase vamos a partir entonces desarrollando y otro más quizás, son estos problemas ya más largos de desarrollar,
para ir desarrollando esta secuencia de 3 pasos. ¿Ya? Por última vez, primer paso, definición de las variables de decisión. Segundo paso, la función objetivo. Y tercer paso, las restricciones.